Se trata de Nico Allen Jenkins, un asesino en serie estadounidense que ha sido calificado como el preso más peligroso del mundo. Famoso por cometer una serie de crímenes violentos, es también uno de los psicópatas más aterradores con los que uno se puede topar. Una mirada a su rostro cubierto de tatuajes jeroglíficos basta para provocarle un sinfín de pesadillas. De hecho, circuló por internet el rumor de que Jenkins había asesinado a 17 personas solo porque le miraban. Aunque no hay pruebas que respalden la afirmación, el aspecto severo de Jenkins era objeto de temor. El caso de Jenkins ha sido objeto de varios documentales y libros sobre crímenes reales. Además de matar a varias personas, Jenkins también tenía antecedentes de haberse mutilado a sí mismo en varias ocasiones, por lo que tuvo que recibir varios puntos de sutura por sus laceraciones. Había afirmado que Apophis, un antiguo dios serpiente egipcio, le había ordenado cometer 4 asesinatos en el plazo de un mes. Lo más preocupante es que juró proteger el reino del dios con una brutalidad salvajemente animal. Increíble, ¿verdad? En el vídeo de hoy nos adentraremos en la vida de Nico Jenkins, cómo luchó contra una enfermedad mental, su transformación en un asesino compulsivo, su obsesión por las mutilaciones y qué fue de él finalmente. Así que, sin más preámbulos, entremos de lleno. Nico Jenkins nació en septiembre de 1986 en Colorado, Estados Unidos. Se crió junto a sus 5 hermanos en Omaha, Nebraska. Sus padres, David A. Magee y Lori Jenkins, nunca oficializaron su matrimonio. De niño, Jenkins fue víctima de diversos acontecimientos traumáticos, como violencia física y sexual. No es de extrañar que le diagnosticaran una enfermedad mental a los 8 años. Los niños de esa edad normalmente jugaban con sus amigos, pero ese no era el caso de Jenkins. En lugar de jugar, se autolesionaba. Su primer tratamiento de salud mental disponible fue una evaluación psiquiátrica en régimen de hospitalización. Fue ingresado en el Hospital Metodista Richard Young y se le evaluaron detalles de traumas en el hogar, abuso de conducta, exposición al abuso de sustancias, trastornos antisociales de la personalidad y violencia. Según el hospital, tales hechos ocurrieron realmente. Incluso la madre de Jenkins reconoció algunos de estos casos. Los mismos registros del hospital también indicaban que Jenkins sufría terrores nocturnos y pesadillas debido al trauma y a los presuntos abusos que se producían en el hogar. Mientras estuvo ingresado en el hospital, su coeficiente intelectual indicaba que tenía un rango medio-bajo para su edad. En aquel momento solo tenía 8 años. Además de los malos tratos que sufrió Jenkins, también estuvo expuesto a delitos a una edad muy temprana. Su enfrentamiento con la ley comenzó cuando tenía 7 años. Fue detenido por llevar una pistola cargada a su escuela primaria. Aunque no hizo daño a nadie, fue una señal de alarma. Y la escuela tomó las medidas oportunas para internarlo en un centro de acogida. No mucho después, fue expulsado del colegio por pelearse siempre con sus compañeros, romper cristales y ausentarse sin autorización. En el momento de su expulsión, había dejado por completo de asistir a la escuela, aunque más tarde obtuvo el GED mientras estaba en prisión. En una ocasión, Jenkins declaró oír voces que le pedían que robara. Tras una serie de exámenes, se determinó que las voces eran de personas que conocía en la vida real. Además, las voces solo estaban presentes cuando las personas en cuestión estaban con él físicamente. Jenkins fue internado en hogares de grupo y campos de detención para someterse a terapias de examen psiquiátrico y casos de trastornos mentales, como trastorno negativista desafiante, TDAH y aneurisma funcional. Durante ese tiempo, también se le imputaron 7 cargos, entre ellos incendio provocado, agresión, robo y ausencia ilegal. También se denunciaba con frecuencia su desaparición.
Jenkins empezó a participar en actividades relacionadas con bandas a los 11 años. Más o menos al mismo tiempo, empezó a llevar armas con regularidad. 2 años más tarde, apuñaló a alguien. Antes de los 12 años, Jenkins ya tenía múltiples cargos en su contra. 5 cargos por robo, un incendio provocado, un cargo por posesión de armas y 2 cargos por daños. A los 13 años, Jenkins ya se estaba rehabilitando por abuso de sustancias. No completó su libertad condicional juvenil, principalmente debido a su patrón habitual de fugarse. A los 15, ya estaba involucrado con bandas, obligando a la gente a bajar de sus coches a punta de pistola. 2 años más tarde, fue declarado culpable y condenado como adulto tras robar coches en 2 ocasiones distintas. Ese mismo año, fue condenado por robo y uso de un arma mortal. Comenzó su condena de 18 años en una prisión de menores y posteriormente fue trasladado a una prisión de adultos a los 17 años. Durante su estancia en el centro de menores, recibió 13 denuncias por mala conducta, 2 de ellas por delitos relacionados con la violencia. Esas acciones delictivas vinieron de la mano de sus padres. Su padre fue condenado por múltiples delitos, incluidas amenazas terroristas, antes de morir en 2009. 4 años después, su madre también fue acusada de posesión de munición. Incluso su familia ha sido condenada por más de 600 delitos en Omaha, Nebraska, desde 1979. Todas estas experiencias y exposiciones impactaron negativamente en Jenkins, haciéndole culpable de múltiples asesinatos posteriores. Imagínese cómo se comportará un niño que se vio inmerso en el mundo de la delincuencia a una tierna edad. Obviamente, sentiría un gran placer cometiendo delitos. En 2009, mientras estaba entre rejas, Jenkins se escapó para asistir al funeral de su abuela. En el proceso, amenazó y agredió a uno de los guardias de la prisión. Incluso inició un motín en la prisión, hiriendo a otros reclusos. Por suerte para él, esos cargos adicionales coincidieron con el cargo de robo de coche por el que fue encarcelado. En otras palabras, sus delitos adicionales no le hicieron pasar más tiempo entre rejas. Jenkins continuó cumpliendo el resto de su condena en un centro para adultos y, en 2017, fue trasladado a un alojamiento restrictivo a raíz de un informe sobre una pelea en la que participó. El informe fue posteriormente desestimado. Sin embargo, mientras estuvo en restricción, afirmó experimentar profundas etapas de depresión y tener pensamientos tristes. Al cabo de un tiempo, Jenkins salió de la restricción. Esta vez, pudo hablar con un profesional de la salud mental sobre su estado. Tras la sesión, afirmó sentirse mucho mejor, pero no pasó mucho tiempo antes de que volviera a pelearse. En 2007, Jenkins se vio implicado en 2 peleas relacionadas con bandas. De nuevo, fue devuelto a una vivienda restrictiva. Pero durante toda su estancia en restricción, no hubo informes suyos sobre problemas de salud mental. Por lo tanto, se dictaminó su puesta en libertad. ¿Pero fue realmente puesto en libertad? En el mes que precedió a su puesta en libertad, nunca dio muestras de hacer daño a los demás. También dejó de hablar de oír las habituales voces extrañas. Además, su novia había solicitado previamente que Jenkins fuera internado por problemas de salud mental tras su puesta en libertad. Sin embargo, Jenkins se negó a recibir asistencia de salud mental, afirmando que el encarcelamiento era su última oportunidad de obtener ayuda y que ningún animal vuelve al cautiverio después de haber sido liberado. Esto suena bastante convincente. ¿O qué te parece? Así que, finalmente, fue liberado en julio de 2013. En el dramático giro de los acontecimientos, la liberación de Jenkins más tarde arrojaría a muchas familias en un estado de tristeza, ya que marcó el comienzo de su ola de asesinatos. Pero antes de avanzar aún más, en medio de todo eso, Jenkins encontró de alguna manera el amor,
casándose con Chalonda en la prisión estatal de Tecumseh en febrero de 2010. Durante el tiempo que estuvieron juntos, solo vivieron como pareja fuera de la cárcel durante 4 semanas, y no hubo constancia de que tuvieran hijos hasta que finalizaron su divorcio, 7 años después. Al igual que Jenkins, Chalonda también era delincuente y amante de los dibujos faciales. También ha cumplido condena en el Correccional de Mujeres de Nebraska, en York, en 3 ocasiones. En 2020, fue declarada culpable de posesión de nudillos de latón, que se consideran armas mortales, según la ley de Nebraska. Fue condenada a 1 año de prisión. Desde su puesta en libertad, ha pasado a la intimidad, y no se ha sabido mucho de ella recientemente. Volvamos ahora a los acontecimientos que siguieron a la liberación de Jenkins. Normalmente, uno pensaría que había aprendido la lección y que cambiaría para mejor. Por desgracia, parece que su encarcelamiento solo le hizo más temible. Poco después de salir de la cárcel, Jenkins se vio envuelto en una serie de asesinatos. Mató a 4 personas en Omaha, Nebraska, alegando que actuó bajo las instrucciones de Apophis. ¿Recuerdan al antiguo dios serpiente que mencionamos antes? Exactamente, 12 días después de ser puesto en libertad, mató a 2 personas al azar, George Kejigeruis, de 29 años, y Juan Garipina, de 26, utilizando una escopeta recortada del calibre 12. Disparó a las 2 víctimas en la cabeza. Y les revolvió los bolsillos, despojándoles de su dinero en efectivo. La hermana de Jenkins, Erika Jenkins, y una prima, Christine Bordeaux, le habían ayudado a atraer a los 2 hombres a un lugar secreto con el pretexto de realizar actos sexuales con ellos. Sus cadáveres fueron encontrados más tarde por un agente de patrulla hacia las 5:1 de la madrugada en el parque Sprint Lake, dentro de una camioneta Ford blanca, aparcada cerca de una piscina pública. Solo 8 días después, Jenkins volvió a disparar y asesinar a uno de sus antiguos reclusos, Curtis Bradford. Curiosamente, esta víctima era alguien con quien aparentemente se llevaba bien mientras estaba en prisión. Es más, el día anterior Jenkins había publicado en su página de Facebook una foto suya con Bradford, en la que lo describía como su coleguita. El cuerpo de Bradford fue hallado aproximadamente a las 7 de la mañana en el exterior de un garaje situado en la calle 18, y Clark por un hombre que regresaba a casa tras su turno de noche en una tienda. Los investigadores que llegaron al lugar encontraron 2 heridas de bala en la espalda de Bradford. De estos 4 asesinatos cometidos en un plazo de 11 días, Bradford era la única víctima conocida por Jenkins. Al igual que llevó a cabo la primera serie de asesinatos, también contó con la ayuda de su hermana, Erika, y de su madre, Lisa, para matar a Bradford. Su madre le había ayudado a comprar munición, a pesar de conocer sus intenciones, por lo que acabó siendo condenada a 10 años de prisión por los cargos de munición y a otros 10 años y de 20 a 24 meses por condenas adicionales. En cuanto a Erika, fue condenada a cadena perpetua. Disparó a Bradford con un revólver antes de que Jenkins acabara rematándolo con una escopeta. Y la 4ª y última víctima de su matanza fue Andrea L. Kruger. La mujer, de 33 años, fue encontrada tendida en la carretera, en la calle 168 con Ford, por un ayudante del sheriff que respondía a una denuncia de disparos. La víctima presentaba múltiples heridas de escopeta en la cara, el cuello y el hombro, infligidas por una escopeta del calibre 12. Kruger trabajaba un turno como camarera cerca de la 178 y la calle Pacific y conducía su todoterreno Chevrolet Traverse dorado de 2012 a casa para atender a un niño enfermo. A la 1:47 de la mañana, imágenes de vigilancia la captaron cerrando el salón Déjà Vu.
Jenkins se detuvo delante de su coche en una señal de stop y le cerró el paso para que no pudiera escapar. Luego la sacó del lado del conductor y le disparó 4 veces, matándola en medio de la carretera. Después, se marchó con el vehículo de ella, que abandonó a 12 millas de distancia, en un callejón de la calle 43 con Charles. Hubo un débil intento de incendiar el interior del vehículo. Como era su práctica habitual, Jenkins mató a Kruger con la ayuda de otro familiar, esta vez su tío llamado Warren Levering y otros 2 asaltantes. Recordarán que tenía un historial de robos de coches. Según él, ha realizado con éxito operaciones de robo de coches, que no se saldaron con pérdidas de vidas humanas. También argumentó que la única razón por la que atacó fue porque Apophis se lo ordenó. Finalmente, Levering fue condenado a 40 años de prisión por su papel en la ayuda a Jenkins para matar a Kruger. Por suerte, su condena se redujo a la mitad. Por lo tanto, fue liberado de la prisión de Oklahoma en 2020. Ahora hablemos de los asesinatos que cometió Jenkins. Te darás cuenta de que todos fueron tiroteos, llevados a cabo rápidamente y sin ningún intento de limpiar la escena del crimen. Todos los asesinatos ocurrieron en zonas públicas y Jenkins tuvo cómplices, todos ellos familiares suyos. Además, sus asesinatos no siempre estaban planeados, como es habitual en los sicarios profesionales. En su lugar, tenía una idea de lo que quería conseguir con su crimen. Pero el problema al que siempre se enfrentaba era cómo conseguirlo. Literalmente, nunca tiene una idea de cómo hacerlo. Por ejemplo, en el caso de su cuarta víctima, Kruger fue simplemente una víctima de las circunstancias. Ella simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Jenkins no tenía problemas con ella. Tampoco la conocía. Solo la eligió porque estaba allí y tenía algo que él necesitaba, que en este caso era su vehículo. Uno pensaría que Jenkins sería arrestado por los asesinatos, pero ese no fue el caso. Al menos no fue encontrado en las escenas de los asesinatos. Tampoco hubo ningún testigo ocular que pudiera describir al autor. Pero como a todo criminal le llega el día del juicio final, la suerte acabó volviéndose en contra de Jenkins. El 30 de agosto de 2013, Jenkins fue detenido por cargos no relacionados con amenazas terroristas denunciados por su esposa. Fue interrogado por la policía, que disponía de un camión de pruebas que lo identificaban como el autor de los 4 asesinatos. Una de esas pruebas eran las imágenes de CCTV de una armería local, en las que se veía a una mujer comprando un arma llamada Brennick Classic Magnum calibre 12, también conocida como Deer Slugs. Esta munición coincidía con la utilizada por Jenkins en la matanza, lo que aumentó el cúmulo de pruebas en su contra. Esa mujer era en realidad Lori, la madre de Jenkins. Ella había ocultado pruebas sobre la compra de armas para su hijo y también le ayudó a deshacerse de ropa que tenía restos de pólvora con la ayuda de Levering. Inicialmente, Jenkins negó su implicación en los asesinatos. Más tarde, se declaró inocente. Una declaración de no oposición reconoce que hay pruebas suficientes para condenar, pero no es una admisión de culpabilidad. En un momento dado, Jenkins afirmó que no podía hablar en la cárcel por la presencia de demasiados familiares, pero dijo que estaría cómodo en comisaría. Una vez en comisaría, se sintió cómodo. Llegó a pedir café y agua, e incluso 2 hamburguesas dobles con queso, un sándwich de pollo, patatas fritas y leche de McDonald's. Jenkins incluso prometió ayudar a la policía a encontrar a los asesinos de una de sus víctimas, Kruger. Dijo que tiene muchos contactos en la calle que podrían llevarle hasta los asesinos. Se llamó a sí mismo una fuente de poder. Finalmente, confesó los 4 asesinatos tras una entrevista de 8 horas, en la que describió sus acciones como sacrificios a Apophis. Los fiscales
Afirmaron que Jenkins llevó a cabo los asesinatos como encubrimiento de los robos a las víctimas, o para evitar que le identificaran tras robarles, pero Jenkins rechazó las afirmaciones. Anteriormente, Jenkins había presentado una demanda federal en la que solicitaba al estado de Nebraska $24.5 millones por daños y perjuicios, alegando que había salido de prisión por error. Afirmó que se ignoraron sus afirmaciones de que oía voces de dioses y que las autoridades no hicieron lo suficiente para tratar sus problemas de salud mental. Tras la matanza perpetrada por Jenkins a su salida de prisión, se cuestionó la eficacia del sistema penitenciario de Nebraska. Por ejemplo, Jenkins, que creía que sus problemas mentales habían desencadenado sus actos, había advertido de que podría hacer daño a otras personas si quedaba en libertad, lo que finalmente hizo. Llegó a afirmar que los responsables de los 4 asesinatos eran los funcionarios de prisiones. Según él, no estaba preparado para enfrentarse al mundo cuando fue puesto en libertad, y su esposa estaba de acuerdo con él. Pero, ¿habría cambiado algo si se le hubiera permitido cumplir su condena en la cárcel? ¿Habría pasado página? Teniendo en cuenta su historial de violencia, tanto en prisión como fuera de ella, así como su imprevisibilidad, cabría dudar de que pudiera haber algún cambio positivo en cuanto a su disposición a cometer nuevos delitos. Con alguien como Jenkins, puede ser difícil determinar un problema de salud legítimo. Es más difícil predecir el tipo de delitos que puede cometer y sus posibilidades de cometerlos. Y la razón es simple. Tiene una forma de utilizar la psicosis y la salud mental para manipular a los demás. Esta manipulación dificultó que los profesionales reconocieran que se estaba inventando cosas para su beneficio personal y fueran a tomarle en serio. Sin embargo, entre sus fluctuaciones, experimentaba realmente episodios de ansiedad y psicosis. Pero, a juzgar por su incoherencia, siempre que tenía verdaderos problemas de salud, se restaba importancia a sus peticiones de tratamiento. En otras palabras, no recibió toda la ayuda necesaria cuando la necesitaba. El juicio de Jenkins fue ciertamente largo. Se vio envuelto en muchos incidentes de automutilación para eludir el juicio. Una vez se grabó en la cara una esvástica al estilo de Charles Manson. En otra ocasión, se grabó 666 en la frente mientras se miraba en un espejo, pero luego le salió 999. También se cortó la lengua por la mitad para que pareciera una serpiente. Otros altercados corporales fallidos fueron su intento de cortarse la cosa. Y, por último, su uso de un dispositivo cortante para mutilarse el cuello y los ojos en lo que podría describirse como un intento de suicidio. En la Penitenciaría Estatal de Nebraska, en Lincoln, su laceración provocó una importante represión mientras las autoridades investigaban por qué se infligía lesiones a sí mismo. Colocaron personal de seguridad fuera de su celda e instalaron cámaras en ella, que lo controlaban cada 15 minutos. También cubrieron la puerta de su celda con calcetines absorbentes para impedir que pasara nada por debajo. Las autoridades fueron más allá y le prohibieron afeitarse, por lo que no podía acceder a maquinillas de afeitar, todo ello para evitar que se acuchillara. Cuando se le preguntó por teléfono qué utilizaba para mutilarse y de dónde lo sacaba, dijo al batallón que estaba rodeado de delincuentes que le proporcionaban constantemente instrumentos para continuar con su sufrimiento. Las observaciones de los patrones de automutilación de Jenkins llevaron al juez a solicitar que se le realizara una evaluación psiquiátrica. Había afirmado que luchaba contra la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el trastorno obsesivo-compulsivo. Tras la evaluación inicial, se determinó que padecía un trastorno antisocial de la personalidad y que sus alucinaciones auditivas eran indicativas de un trastorno psicótico. Sin embargo, tras una reevaluación, resultó que Jenkins podría estar utilizando los síntomas para obtener un beneficio secundario.
El equipo de revisión de enfermedades mentales concluyó que era más manipulador y criminal que enfermo mental. Por lo tanto, fue declarado competente para ser juzgado. Todas estas evaluaciones duraron casi un año. Más adelante, Jenkins solicitó representarse a sí mismo en el juicio bajo la dirección de abogados asesores, y se le permitió. Sin embargo, durante todo el proceso, se le pudo ver mostrando comportamientos perturbadores. Hablaba en lenguas y se reía mientras los fiscales describían las muertes, lo que confundía a la sala sobre si realmente entendía el proceso de pena de muerte que se seguía contra él. También protagonizó múltiples escenas en las que hablaba a un objeto ausente. El juez Battalion tuvo que ordenar que fuera internado en el hospital psiquiátrico Lincoln Regional Center hasta que los médicos estuvieran satisfechos con su estado. Pero como suponía una gran amenaza para la seguridad, los médicos se negaron a alojarle en el centro. En su lugar, acordaron tratarlo en una prisión de Lincoln. Consideremos el hecho de que Jenkins pasó alrededor de 3 años y medio en un alojamiento restrictivo cuando era un adulto joven. Las investigaciones indican que ese tipo de ubicación puede tener un impacto psicológico negativo en la persona. En uno de los estudios, Harney opina así: este entorno puede ser psicológicamente destructivo para cualquiera que ingrese en él y lo soporte durante periodos significativos, en particular aquellos con trastornos psiquiátricos preexistentes. Los internos corren el riesgo de sufrir alienación y asocialidad profundas y crónicas. Además, teniendo en cuenta que el pasado de Jenkins estaba lleno de experiencias traumáticas, con síntomas de ansiedad y trastorno de estrés postraumático desde una edad temprana, era imposible que hubiera fingido orinarse en la cama a los 8 años para salir ganando. Múltiples registros indican que tuvo pensamientos paranoides, presentes casi toda su vida. Teniendo esto en cuenta, se establece que sufría problemas de salud mental de niño, que le afectaron consciente e inconscientemente en la edad adulta. Por lo tanto, no pudo haber utilizado su enfermedad para obtener beneficios en todos los casos. Al mismo tiempo, algo que no se puede eliminar del comportamiento de Jenkins es su conciencia de la manipulación. A pesar de tener algunas ideas y creencias aparentemente delirantes, su patrón de pensamiento es en cierto modo deliberado. Era capaz de identificar el tipo de conductas que podían darle los resultados que deseaba. Así, durante los periodos en los que manipulaba al tribunal, era consciente de sus acciones y de los impactos que podían tener. Eso en primer lugar. 2. Entendía los comportamientos considerados socialmente aceptables y cuerdos, así como los que son inaceptables y dementes. Por lo tanto, podemos decir que su comportamiento manipulador es indicativo de alguien con un trastorno de la personalidad, y no con una afección como la esquizofrenia, como se afirma en el informe de reevaluación. Todo ello retrasó el pronunciamiento de la sentencia contra Jenkins. Otro factor que paralizó su condena a muerte fue el proyecto de ley para abolir la pena capital en el estado presentado por el brazo legislativo de Nebraska en agosto de 2015. En respuesta, los organizadores de la petición pidieron que la pena de muerte se sometiera a votación popular. Tras alcanzar la cuota de firmas requerida, que era de más del 10% de los votantes registrados en el estado, el proyecto de ley fue suspendido en noviembre de 2016 y la pena de muerte quedó preservada hasta que pudiera celebrarse una votación pública. Al final, después de todo el tira y afloja, Jenkins fue condenado a muerte por un panel de 3 jueces. Además, pidió 450 años de prisión por cargos de posesión de armas relacionados con los asesinatos. Según el juez Batalon, la oleada de asesinatos es una de las peores de la historia del estado. En total, Jenkins fue declarado culpable de 12 cargos, 4 de asesinato en primer grado, 4 de uso de un arma mortal para cometer un delito grave
y 4 de posesión de un arma mortal por una persona. Los padres de Krueger, la última de las 4 víctimas, sintieron un profundo alivio tras la sentencia. Estamos contentos de que haya terminado. Ha pasado mucho tiempo. Demasiado. Es ridículo la duración del proceso. Pero así es como funciona el sistema judicial. Kent Roberts, el padre de Krueger, dijo: en cuanto a la madre de Krueger, Belita Glasgow, estaba contenta de poder volver a ser libre después de que Jenkins hubiera tenido el control de su vida hasta 4 años. Pero 5 años después, ninguna noticia apunta a la ejecución de Jenkins. Tras su condena, fue encarcelado en el correccional de Nebraska. Según sus abogados, Jenkins padecía una enfermedad mental y no podía ser ejecutado. Aunque Jenkins sigue vivo, actualmente se encuentra en el corredor de la muerte. También es el 11º condenado a muerte en Nebraska. En Nebraska, las condenas a muerte se apelan automáticamente. Pero en el caso de Jenkins, su solicitud de apelación fue rechazada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos el 20 de abril de 2020. ¿Significa esto que Jenkins será ejecutado finalmente? El fiscal del condado de Douglas, Don Klein, cree que Jenkins será ejecutado, pero puede tardar años. Mientras Jenkins está en el corredor de la muerte, alguien ya está planeando casarse con él. Puede parecer extraño, pero es lo que es. Una mujer de Texas, de 46 años, llamada Dawn Argüello, ha revelado sus planes de casarse con Jenkins. Según se ha sabido, Argüello se enamoró de Jenkins mientras trabajaba como voluntaria para un grupo de defensa de los reclusos. Despreocupada por el oscuro pasado de Jenkins, Argüello se atrevió a decir: y eso nos lleva al final de la historia del hombre que está en el corredor de la muerte, por llevar a cabo 4 asesinatos percibidos como los peores de la historia de Nebraska. Nico Allen Jenkins. Si la historia te pareció interesante, por favor dale like y comparte el video, y no olvides suscribirte para más videos como este. Adiós por ahora y nos vemos en el próximo Tonto S.